de Prepara tu Escapada y hoy estoy con el Padre Carmelo de la Orden de los Carmelitas Descalzos aquí en el desierto de Las Palmas de Castellón y quería hacerle algunas preguntas sobre la Orden de los Carmelitas Descalzos. Muy bien, bueno, buenas tardes, aquí estoy a la disposición para contestar las preguntas que... Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la Orden? Bueno, en la Orden ya, yo entré a la Orden en el año 1974, así que ya son como 44 años, ¿verdad? Yo entré en Reynosa, que es un pueblo de Cantabria, ¿verdad? Y después he vivido en América Latina algunos años, y aquí estoy en el Monasterio del Desierto de Las Palmas un año. ¿Y cuántos conventos o monasterios de esta orden existen en España? Este convento es lo que se llama el desierto, ¿verdad? Son unos tipos de casa muy particulares dentro de nuestra orden. Antes, las diferentes regiones que constituían la orden en España, todas trataban de tener al menos una casa de este tipo. Las demás eran de actividades apostólicas, de santuarios, colegios, parroquias, etcétera, ¿verdad? Ahora actualmente han quedado tres tipos, digamos, que llamamos desiertos, ¿verdad? Uno es este desierto del Monasterio del Desierto de Las Palmas. Hay otro que está en Salamanca, que es el Batueca, es un lugar bastante retirado, más retirado que este. Y luego después otro en Córdoba, un pueblo cerca de Córdoba que se llama Las Ermitas. Tenemos nosotros allí algo parecido a esto, es más pequeño, pero bueno, en realidad en este momento en España son tres. ¿Y cuántos monjes componen la comunidad? Bueno, en realidad nosotros no somos monjes porque nuestra vida es una vida más, es contemplativa pero también es activa, el misionero. Nosotros nos asimilamos a lo que podríamos decir los franciscanos, agustinos, etcétera, ¿verdad? Y nosotros en este momento somos 6, en este momento en la casa, 6 frailes y 2 que van a venir, que son jóvenes que están en proceso de discernimiento y que van a ver un poquito si este es su camino y su vida y su vocación. Entonces seremos 8 el próximo curso. Por tanto, siguen aquí acudiendo novicios. Sí, en la orden en España en este momento, ya por las diferentes situaciones, se ha tenido que ir como reduciendo, ¿verdad? Por el número de vocaciones, etcétera. Y antes las casas noviciado en España eran en diferentes lugares. Ahora prácticamente es una sola para toda España y también España y Portugal en algunos momentos. Y este es actualmente la casa noviciado. De aquí llegan desde Granada, donde hacen el paso previo, que sería el posturantado, ¿verdad? Mientras van haciendo ese discernimiento vocacional. Aquí esta casa es una casa un poco más cerrada en el sentido de que, digamos, la formación la reciben aquí los novicios, los frailes les damos las charlas, los cursos, etcétera, también vienen de otros lugares. Y aquí entonces mantenemos esa etapa de noviciado, que es un año, y después de terminar el año hacen sus primeros compromisos, que son sus primeros votos, y de ahí siguen a estudiar teología, la mayoría, aunque algunos podrían estudiar otras cosas. ¿Y qué es lo que suelen buscar los novicios cuando vienen? Por los novicios normalmente es una inquietud que uno tiene, ¿verdad? Que uno siente pues, que Dios le llama a algo más, a un compromiso mayor. Pues muchos vienen porque participan en diferentes grupos apostólicos y sienten que quieren hacer de su vida un servicio mayor a los demás. Y lo hacen desde esa llamada de Dios, ¿verdad? Esa llamada de Jesús, que como digo, a veces, bueno, a través de diferentes personas se han encontrado con un fraile, se han encontrado en una comunidad, con un grupo apostólico, o lo que sea, ¿verdad? Y dicen, pues puede ser que Dios me llame. Y entonces inician un proceso de un deseo de encuentro mayor y ese proceso pues va pasando por diferentes etapas, ¿no? Hasta ir descubriendo que efectivamente esto es lo que Dios quiere para ellos y entonces ya su compromiso es mayor, ¿no? ¿Y cuál es su rutina aquí en el desierto? Bueno, pues nuestra rutina es una rutina muy sencilla porque esta es una casa que no tiene grandes complicaciones en el sentido de que es una casa de siempre, eremítica, o sea, dedicada a la oración. A mí cuando me preguntan, bueno, ¿y vosotros qué hacéis aquí? Pues sobre todo rezar, eso es lo fundamental, pero claro, no es solo el rezar. Desde el principio, junto a la oración y junto a los rezos, pues había otros aspectos, generalmente unidos al aspecto contemplativo, digamos el aspecto cultural, ¿verdad?, de escribir, y nosotros hoy en día tenemos muchas más facilidades y posibilidades
de salir a dar charlas, a dar retiros, encuentros, celebración de Eucaristías. Tenemos también al lado el centro de espiritualidad, donde vienen grupos, también en plan de profundizar su experiencia de fe, su experiencia de Dios, su compromiso. Y entonces nosotros a veces también pues, colaboramos, aunque ellos suelen traer a veces su sacerdote o quien les asesore, también nosotros les acompañamos en la medida de lo que ellos puedan necesitar. Nuestra rutina, como digo, es desde la mañana la oración y después las diferentes actividades también, aunque no mucho, pero de vez en cuando nos dedicamos a la tarea del campo, que aquí es un campo grande porque es una extensión grande de terreno. Antiguamente, por las familias que vivían aquí, vivían mucho, gran parte del campo. Y después también otro tipo de actividades más, digamos, artísticas. Había algunos que hoy en día no, pero algunos que se dedicaban a pintar o se dedicaban a hacer obras de esculturas, que eso lo vemos en el museo, de algunas que se han conservado, porque aquí este monasterio es de 1694, la fundación, o sea, que hace unos cuantos años por aquí han pasado muchos frailes, ¿verdad? Pero claro, a lo largo de la historia también ha habido muchas situaciones que han hecho que se destruyeran tantas cosas y tantas obras que ojalá nos hubiera gustado conservar, pero hay muchas obras que todavía se conservan, como digo, en el museo se pueden ver algunas de ellas. Y bueno, eso es lo que nosotros hacemos así en nuestra vida, en una entrega a Dios, en viviendo pues lo que es nuestro carisma, ¿verdad? Vivimos en comunidad, nosotros hacemos mucho hincapié en la vida comunitaria, en ese encuentro entre los hermanos, como digo, cuando estamos aquí y cuando uno sale, es que no es que uno sale porque le gusta, porque le interesa, también es porque coincide con sus habilidades, con los talentos que Dios le ha dado, pero sobre todo también porque uno es enviado. Nosotros somos misioneros. Nosotros no nacimos como las monjas, por ejemplo, ¿no? Las monjas carmelitas descalzas, ellas nacieron de clausura, contemplativas, viven bastante encerradas en monasterios. Nosotros no. Es verdad que hay casas como esta que son, digamos, dedicadas a la vida más contemplativa, pero siempre con ese espíritu, ese impulso misionero. Santa Teresa de Jesús nos quiso siempre misioneros, ¿verdad? Ese horizonte que ella tenía, que a pesar de ser monja de clausura, también la preocupó la evangelización de América, ¿verdad? Todo lo que se vivía en Europa con toda la reforma protestante y todas las divisiones en la iglesia, etcétera, era algo que ella lo sentía y entonces ella, ese espíritu, ese impulso misionero, que ella no podía porque era monja contemplativa, ¿verdad? Lo dejó en nosotros, sus hijos. Entonces nosotros tenemos que ser fieles a ese carisma que ella nos legó, siendo y viviendo también ese impulso apostólico. Y ayudando a los demás. Así es. Y tengo entendido que habían antiguamente 3 ermitas repartidas por el desierto, que ahora quedan 7. ¿Para qué se utilizaban o se utilizan? Bueno, el convento es el edificio central, ¿verdad? Y después, aparte de vivir en silencio, en soledad, etc., sin embargo, en algunos momentos había frailes, porque vivían en comunidad, vivían juntos. Entonces, en algunos momentos había algún fraile que necesitaba un tiempo, digamos, él solo, ¿verdad? Digamos, ermitaño. Y entonces, por eso estaban las ermitas. Las ermitas no son ermitas, normalmente se habla de ermitas dedicadas a un santo, a una advocación de la Virgen o lo que sea. No, no, estas son ermitas viviendas. Por eso eran de las 13 que tú has señalado, que eran los 12 apóstoles y Jesús, el número simbólico, ¿no? El 13, 12 apóstoles, Jesucristo, ¿no? Entonces, 12 eran ermitas viviendas, con una distribución muy sencilla, 4 espacios, una entrada, un dormitorio, una cocinita y una capillita, ¿sí? Todas eran prácticamente igual. Solamente una era una ermita dedicada a San Miguel, que todavía está arriba en las antenas, en el monte del Bartolo o San Miguel. Allí se ve, entre todas las antenas, se ve la ermita. Esa es la ermita dedicada a San Miguel, pero todas las demás eran viviendas. Entonces había frailes como yo que se retiraban en plan de silencio y a veces estaban unos días, ¿verdad? Y luego regresaban al monasterio. Con el paso del tiempo, porque el monasterio del siglo XVII, 1694, después con el paso del tiempo se fueron destruyendo por muchos motivos, ¿verdad? Guerras y todas las destrucciones y bueno, inclusive en el monasterio antiguo vemos también cómo se destruyó por las riadas de lluvias, etc., ¿no? Entonces ahora se han querido reconvertir, digamos, ¿verdad? Para ofrecerlas a quien quiera venir en plan ermitaño también, ¿verdad? Y se han restaurado 7, que son las que tú dices, que están en la oferta. Son
5 que son ermitas como tal, para una persona, algunas son para dos, pero la mayoría para una, y 2 albergues, que es el albergue del Carmelo, para jóvenes, que más amplio, ¿verdad? Ahí son literas, los jóvenes, no importa, por unos días, ¿verdad? Felices viviendo así. Y después las ermitas, como digo, pues tienen esas posibilidades. Claro, antiguamente en las ermitas no había agua corriente, no había luz, o sea, tenían que vivir de un modo muy precario. Pero bueno, se arreglaban, ¿verdad? Los frailes llevaban lo que necesitaban allí para hacerse la comida y todo. Hoy en día las ermitas están un poquito más acondicionadas, ya tienen agua, tienen luz, tienen una cocinita de gas, hacerse la comida, o sea, nosotros ofrecemos el espacio, no nada más. Las personas que vienen, se hacen ellos la comida, bueno, tienen agua, tienen luz, hombre, no hay televisión, ese tipo de cosas, porque esto no es un hotel, ¿sí? Y además la gente que viene a una ermita se supone que viene en plan de retiro, en plan de reflexión, en plan de silencio, no es un plan de traerse la casa de ellos a la ermita para tener ahí el internet, para tener la televisión y para tener todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso no pega en este lugar. Para descansar. Así es. ¿Y en qué año se abrió el museo? Pues el museo es... me haces una pregunta que no estoy muy seguro, porque el museo creo que tuvo como 2 etapas, ¿verdad? Y la última etapa, que es la que está más o menos tal y como está actualmente, pues no sé, quizá de entre 15 y 20 años puede ser que sea así. Anteriormente había un museo también, pero era un poco como más precario, después ya se preparó un museo un poquito mejor. ¿Y qué contiene el museo? El museo tiene 3 salones. Un salón que es digamos, los aspectos, digamos, de las cosas más religiosas, ¿verdad? Tiene imágenes de niños, de Niño Jesús, tiene cuadros, tiene crucifijos. Es el aspecto más religioso en el sentido amplio de imágenes, cuadros, etc. Otro salón es el salón carmelitano, y ahí tenemos, digamos, unos iconos con santos de la orden, las cosas pertenecientes a la Virgen del Carmen, o sea, después hay otra vitrina donde hay cosas de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, etc. Es una parte más carmelitana. Y luego después hay otra que es la de cerámica, que esa tiene prácticamente cosas de cerámica, ¿verdad? Este lugar que vivimos, como vosotros bien sabéis, es la tierra de la cerámica, sí. También en otros lugares, pero no cabe duda que aquí. Entonces aquí hay una cerámica, la cerámica hecha en Alcora, ¿verdad? Que nosotros tenemos aquí algunas, tenemos el ermitaño, ¿verdad? Tiene una cerámica que es muy alta, que se hizo para el convento y que a pesar de los años se ha mantenido, ¿verdad? Es la joya, no es una joya económica, pero es una joya artística, ¿verdad? Es una figura, el ermitaño, un fraile vestido con un hábito, con una capa blanca, nosotros en las fiestas ponemos una capa blanca, y el Cristo, ¿verdad? Y luego pues otras cerámicas que han estado, digamos, distribuidas en el convento, en los diferentes lugares, de los caminos y todo esto, ¿verdad? Que se han recuperado y que en este momento, no todas, pero unas cuantas están ahí. Sobre todo es esa sala de cerámica. Son las 3 salas que nosotros tenemos en el museo. ¿Y siguen manteniendo el edificio dedicado a la destilería? Bueno, el edificio, o sea, lo de la destilería nació aquí, el licor carmelitano, ¿no? Pero claro, nació aquí a principios de 1900. Los frailes buscaban medios de vida. Entonces, un medio de vida fue ese. Hay muchas congregaciones, muchas órdenes religiosas que se han dedicado a hacer licores, ¿verdad? El benedictino, el chartres, bueno, tantas otras. También aquí nació el licor carmelitano. Pero claro, comercializarlo desde aquí es muy complicado, porque ahora hay un camino, una carretera y todo. En aquellos tiempos había lomo de burra o lo que sea, ¿verdad? Tenía que llevar las cosas. Entonces era muy difícil. Entonces se hizo, digamos, la parte de abajo de Benicàssim, la casa actual de Benicàssim. Y allí se pasó todo lo que había aquí. Aquí se conservan un poco algunas cosas, alambiques y algunas cosas así, digamos, primitivas, ¿verdad? Pero la mayor parte de las cosas pasaron a la parte de abajo. Y si vais a ver, quien vaya a verlo, el licor carmelitano, abajo la destilería, en una parte donde van mostrando, ¿verdad?, todas las cosas que bajaron de aquí, aunque hay otras cosas, perdón, hay otras cosas que se van modernizando. El edificio como tal es ese que tienes ahí detrás, ese edificio grande que ves ahí nació el licor carmelitano, ¿sí? Podéis filmarlo,
ese edificio que prácticamente solamente queda el edificio. Y ahora eso está dedicado al albergue juvenil. Entonces hay unos salones, hay una capillita, una cocina y luego un salón grande que es el que se utiliza sobre todo para las convivencias de los jóvenes y todo. Y por último, ¿se celebran misas al público aquí en el monasterio? Sí, nosotros siempre, nuestras misas generalmente son abiertas al público. Tenemos una misa conventual que tenemos todos, celebramos todos a las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Tenemos abierta, pero entiendo que venir aquí a misa a las 8 de la mañana no es fácil porque Castellón son 15 kilómetros, Benicàssim son 8, y la gente tiene sus trabajos, sus actividades a las 8 de la mañana, pero bueno, hay gente que a veces está por aquí cerca o tal, y a veces viene. Lo común es que sea prácticamente para nosotros y las dos comunidades religiosas que están, y algunas veces también personas que están en el centro haciendo retiro y que no tienen que celebrar la Eucaristía. Todos los días a las 8 de la mañana celebramos la misa. Los domingos y las fiestas es a las 12. Y entonces ahí sí tenemos la misa abierta y ahí sí viene gente, sobre todo en el verano, claro. En el invierno es más difícil, ¿verdad? También por el clima y todo esto, pero en el verano pues viene la gente, a veces vienen los domingos, vienen a veces las familias, y vienen aquí a pasar el día y a veces vienen a la misa, ¿no? Los sábados también tenemos misa a las 6 de la tarde en invierno, 7 de la tarde en verano, para quien quiera. Hay un grupito de gente que ya se ha notado, son de los que vienen, digamos que ya saben que hay misa a las 7 y vienen, ¿no? Es un grupito, no grande, pero bueno, vienen a participar. Pero la misa sí es abierta, la liturgia siempre que tenemos pues es abierta para quien quiera participar. ¿Y tiene alguna cosa que no le haya preguntado que quiera contar? Pues no, solamente pues primero agradecer vuestra presencia aquí, ¿verdad? Y luego después, bueno, pues invitar a quien quiera venir, porque realmente este lugar es un lugar pues hermoso, ¿verdad? Muy bonito, ¿no? En la naturaleza. San Juan de la Cruz decía que la naturaleza es un lugar a través del cual nosotros podemos descubrir las maravillas y la presencia de Dios, ¿verdad? El rastro que Dios va dejando. Es bonita la naturaleza, pero no es para quedarnos en ella, sino para que a través de ella nos encontremos con Dios. Igual que el encuentro con las personas, ¿verdad? Es muy bonito el encuentro con las personas, pero nosotros a veces las personas podemos manipularlas, podemos para nuestra conveniencia, nuestro interés, ¿no? Hay que saber descubrir en ellas esa presencia de Dios. Y también decir que en el mes de julio, fines de julio, tenemos desde hace ya 19 años, si no me equivoco, el concierto de música sacra, que sería bueno, ¿verdad? Es un buen momento para... Sí, es normalmente la última semana de julio y hay una página web que ya se ha abierto y que se puede visitar, ¿no? Es musicasacrabenicàssim.com, seguido, se puede visitar. Ahí están los 5 que van a venir este año, generalmente son coros. El último día viene Amancio Prado, este cantante que es San Juan de la Cruz, ¿verdad? Y son 5 noches, ¿verdad? Invitamos, eso es abierto, se hace en nuestra iglesia. El último día, lo de Amancio va a ser en el teatro de Benicàssim, porque claro, se espera mucha gente y aquí la iglesia no es muy grande, entonces para que la gente pueda venir, pues y pueda estar un poco cómoda y etcétera, ¿verdad? Entonces se va a hacer en el teatro. Pero quien quiera puede verlo, también se van a sacar folletos, ya están en la imprenta, a cualquier momento estarán aquí, ¿verdad? Pero todos los años, ya es un ciclo de música sacra, así como se hacen ciclos aquí en Benicàssim, ¿verdad? El CID y el no sé qué y otro que ya también se hace todos los años, pues también nosotros aquí tenemos el ciclo de música sacra, que son, como digo, diferentes tipos, ¿verdad? Pero todos van en esa línea de música sacra, de diferentes aspectos, y vienen de diferentes lugares, y la verdad que es muy bonito para los amantes de la música, es una gozada. Lo digo yo, el año pasado estuve y este año estaré también, bueno, llevo solo un año, así que este es el segundo ciclo que ya me toca, pero creo que seguiremos, espero que sigamos, porque realmente es una maravilla. Sí. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y ha sido un placer hablar con usted. Bueno, lo mismo digo, gracias a vosotros. Gracias.